Hola a todos mis queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga poderosamente. Aquí estoy haciendo un estudio, un pequeño estudio de la palabra, como siempre, eh, haciendo una reflexión, ¿no? Estaba leyendo un poco y de lo que estaba leyendo en la Biblia, ¿no? Hice una reflexión y se llama así: levántense, ¿por qué duermen? Levántense, ¿por qué duermen? Y la reflexión que escribí fue la siguiente. Dice: existe un adormecimiento espiritual, el cual no deja que un cristiano avance. El orar poco, el no dedicarle tiempo a la meditación de la palabra, la Biblia, el no ayunar a menudo, el no congregarse en la iglesia, o sea, me congrego un domingo sí, un domingo no, me congrego una vez al mes, me congrego poco. Esto no debe ser para la vida de un cristiano. El no tener un momento de intimidad con Dios. Tenemos que tener un momento de intimidad con Dios, o sea, sacar ese tiempo para leer, para meditar la palabra, para estudiar la palabra, para meditar, para aprender, para estudiar la palabra, ¿no? El no vigilar durante la noche, el no vigilar, es decir, no levantarse de madrugada para orar, para tener ese tiempo con Dios. No sé si a ustedes les pasa, mis queridos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, no sé si les pasa que de madrugada ustedes se sienten incómodos, no pueden dormir y quisieran como quedarse dormido, pero no pueden. Entonces se levantan y caminan de allá para acá y no saben qué hacer. En ese momento es cuando tienen que ponerse a orar, porque el Espíritu Santo los está incomodando para que oren. A mí me sucede mucho que me despierto en la madrugada, no puedo dormir y me alzo de la cama, me acuesto otra vez y estoy incómoda. Y luego entiendo que el Espíritu Santo me está incomodando para que ore, para que me ponga a orar. Entonces es necesario que vigilemos durante la noche, que tengamos un tiempo de oración a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, a la hora que te incomoda el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, el no interceder. Yo fui escribiendo todo lo que me venía en mente de lo que ya había leído, ¿no? El no interceder. El no interceder por otros, no clamar a Cristo por otros, el no orar por otras personas también es parte de un adormecimiento espiritual. El tener esa flojera, esa pereza, esa falta de querer hacer las cosas, ¿no? El desánimo, la flojera que no te deja levantarte a orar de madrugada, que no te deja meditar la palabra durante el día, que no quieres ir a la iglesia, que no quieres predicar el evangelio, o sea, siendo cristiano, ¿no? Porque esto es más que todo para las personas cristianas, siendo cristianos. No sientes ese deseo de hacer las cosas que debes hacer como cristiano, ese deber que tenemos los cristianos de predicar la palabra, de orar de día y de noche, de meditar en la palabra de Dios, de estudiarla, de ponerla en práctica, de hablarle a otros de la palabra, de evangelizar, de ir a la iglesia todos los domingos, los jueves, los martes, cuando hay culto en tu iglesia, ¿no? Porque en las iglesias hay diferentes días de culto, sábado, domingo, martes o jueves, pero lo importante es ir, ¿no? Evangelizar y todas estas cosas. Cuando no queremos hacer esas cosas, tenemos un adormecimiento espiritual, tenemos un desgaste espiritual. Entonces tenemos que buscar la manera de despertarnos y dejar de dormir, porque es un adormecimiento que no te deja avanzar en lo que Dios te ha llamado a hacer, en el propósito que Dios tiene contigo. Entonces tenemos que quitarnos ese adormecimiento espiritual de nuestra vida, porque eso nos quita relación con Dios, nos quita comunión con Dios, nos quita comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todas estas cosas forman parte de un adormecimiento espiritual en nuestra vida.
en nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y esto aplica para todo ser humano en el mundo. O sea, yo estoy aquí diciendo los cristianos, pero en realidad aplica para todo ser humano que esté en el mundo, aunque los que no son cristianos también. Y los que no son cristianos también tienen que buscar de tener esa intimidad con Dios, de tener esa búsqueda de Dios, de querer conocer a Dios y aceptarlo, porque la palabra de Dios es para todo el mundo, aplica para todos los seres humanos, aplica para el mundo entero, porque Dios quiere que se salve todas las personas, no quiere que se salve nada más los que lo han aceptado, todo, pero obviamente todos lo tienen que aceptar, porque si no, ¿cómo se van a salvar? Si la salvación viene a través de la aceptación de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecado y la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Como dice en la palabra, aquel que no nace de nuevo del agua y del Espíritu Santo no será salvo. Entonces tenemos que buscarlo, sobre todo aquellos que no se han bautizado, tienen que buscarlo todavía más y despertarse de ese adormecimiento espiritual que tienen. Entonces, porque una vida sin Cristo, sin Jesucristo, es una vida de muerte, muerte espiritual. No estamos hablando de muerte del cuerpo, sino del espíritu. Cuando tú no conoces a Cristo, cuando no lo has aceptado, cuando no te has arrepentido, cuando no lo has buscado, cuando no quieres saber nada de Dios, tú estás en una muerte espiritual. Y cuando ya lo conociste, pero te alejas de Él, tú caes nuevamente en una muerte espiritual. Entonces, porque mundanos, o sea, porque mundanos, las personas que no están en Cristo, porque mundanos, los que no están en Cristo, o cristianos, los que ya aceptamos a Jesucristo, absolutamente todos necesitamos de Dios y sin Él nada podemos hacer. Cristianos o no, todos necesitamos de Dios. Como cristianos que somos podemos andar dormidos, o sea, como cristianos que somos no podemos andar dormidos. Como cristianos que somos no podemos andar dormidos o medio despiertos. O sea, medio despierto quiere decir tibios, que tenemos un pie en la iglesia y otro en el mundo, no. Debemos estar alerta, alerta, sin tibieza, sin doble ánimo. O sea, hoy quiero estar con Dios, mañana quiero estar en el mundo. No, no podemos estar con doble ánimo. Tenemos que estar alerta a las acechanzas del enemigo, a los ataques del enemigo. Por eso nos tenemos que despertar. Nosotros ya fuimos levantados de entre los muertos. Nosotros los cristianos ya fuimos levantados entre los muertos. ¿Por qué? Porque nos bautizamos en el nombre de Jesús. Somos llenos del Espíritu Santo, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador de nuestras vidas y ya hemos sido perdonados. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes cuando éramos personas que no teníamos a Cristo. Y los que no tienen a Cristo tienen que buscarlo, aceptarlo. Entonces, cuando estábamos en el mundo, estábamos sin Cristo, muertos espirituales, pero ahora que ya lo aceptamos, hemos despertado de ese adormecimiento espiritual, pero no caigamos otra vez en ese adormecimiento espiritual. No, no, no. Entonces, sigo leyendo aquí en mi cuaderno, porque este es mi cuaderno de estudio donde yo escribo todo. Dice aquí, ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Salvador de nuestras vidas, de nuestra alma. Así que no caigamos en el sueño espiritual, no caigamos en el adormecimiento espiritual que el enemigo nos ofrece. Porque el enemigo nos ofrece un adormecimiento espiritual cuando nos dice, haz las cosas que hacía antes, sigue haciendo lo malo que hacías en el mundo. Ahí caes en adormecimiento espiritual. Entonces, estamos hablando de adormecimiento espiritual, pero no del cuerpo, repito, el espíritu. Dice, Satanás tendrá el campo libre para hacer más daño de lo que hace contra la iglesia si nosotros seguimos descuidándonos, seguimos durmiendo. Si nosotros nos dormimos espiritualmente, no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra, le dejamos el campo libre al enemigo para que siga haciendo lo que él quiere y le siga haciendo más daño a la iglesia y al mundo. Y a los que todavía no se han convertido, no han conocido, no han aceptado a Jesucristo, es necesario que se le predique el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio a los que no han conocido a Cristo y presentarle a Jesucristo para que sean salvados ellos también, para que sean llenos del Espíritu Santo
ellos también, para que sean convertidos y bautizados en el nombre de Jesús ellos también. Y para que ellos también sean levantados de los muertos, para que ellos también se despierten, para que también les resplandezca la luz que es Jesucristo. Entonces, nosotros ya hemos sido resucitados en Cristo, ¿verdad? Porque cuando fuimos bautizados, fuimos resucitados de nuestros pecados, porque éramos muertos espirituales, muertos en el pecado. Y los que todavía siguen ahí, muertos en el pecado, tienen que resucitar, y el único que resucita es Jesucristo. Les voy a dejar unos versículos aquí que son muy interesantes. Le voy a leer uno solo y lo demás se los voy a dejar para que ustedes los busquen. Dice aquí Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Saqué toda esta reflexión nada más de este versículo que leí, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate. Nos está diciendo el Señor Jesucristo, despiértense. Tú que duermes en el pecado, que duermes en la ignorancia, que no has aceptado a Jesucristo, levántate de los muertos, o sea, levántate de tu pecado y te alumbrará Cristo. Y para aquellos que ya se bautizaron pero que volvieron al mundo, o que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, que son tibios, Dios le está diciendo, levántense, levántense. En el libro de Apocalipsis 3:16 dice: por tanto, no eres frío ni caliente, eres tibio, y lo tibio lo vomito de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Que ni estás con Dios ni estás con el diablo. O tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O sea, o estás con Dios o estás con el diablo, pero con los dos no puedes estar. No puedes ser tibio. Lo tibio lo vomita el Señor de su boca. Entonces les voy a dejar estos versículos, Romanos 13 del 11 al 18, Romanos 13 del 11 al 18, Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5 del 6 al 8, Primera de Pedro 5:8, Mateo 26:41, Apocalipsis 16:15, Isaías 61, Marcos 13 del 35 al 36. De todas maneras lo voy a escribir en los comentarios para que ustedes los lean y en la descripción del video. Dios les bendiga poderosamente y despertémonos de los muertos. Levantémonos de los muertos, dejemos el adormecimiento espiritual, ¿ok? Muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos en Cristo, y para todos mis amigos que me ven. Mis amigos y amigas que me ven, Dios les bendiga poderosamente. Y despiértense de los muertos para que les alumbre Cristo, ¿ok? Busquen de Dios los que no se han bautizado, conviértanse, sean llenos del Espíritu Santo.